Los invito a abrir sus confesiones, el capítulo 29 que estamos estudiando, y vamos a hacer el párrafo número 3 y el 4, pero antes voy a dar el título del sermón. En esta ocasión le he decidido poner la fórmula bautismal bíblica, y ahora vamos a ver por qué es eso. Primero voy a leer el párrafo número 3 y después voy a hacer una pequeña introducción y vamos a empezar con el tema. Párrafo número 3 dice así: el elemento exterior que debe usarse en esta ordenanza es el agua, en la cual ha de ser bautizada la persona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Corría el año 1913 y durante un campamento pentecostal había un predicador que era llamado Max Allister, y él estaba dando un sermón. Y en ese sermón él empezó a enfatizar que la iglesia primitiva bautizaba solo en el nombre de Jesús. Y de ahí en adelante empezó a surgir que ya no se debía bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y algunos, aclaro, no todos, algunos empezaron a bautizar solamente en el nombre de Jesús. Y esos fueron algunos pentecostales que se independizaron y ellos empezaron. Ahora, yo ya hablé una vez de esto cuando estuve hablando de la Trinidad, lo que son conocidos como los solo Jesús, o los unitarios también. Quizá a usted le parezca, vamos a decir, esto que surgió acá, más o menos. Creo que el pentecostalismo empezó en el 1906, 1905, por ahí más o menos, la calle Jesús, algo así, esos movimientos. Pero cuando el cristianismo, un país, olvida, vamos a decir, la historia, como decía Matthew Henry en una parte de sus comentarios, está obligado a repetir lo mismo. La iglesia se ha olvidado, la historia de la iglesia, que en el año más o menos después de Cristo, creo que en el segundo o tercero más o menos, cuando estuvimos viendo, no sé si se acuerdan, los más viejos, que estuvieron en un aula que no se llamaba Aula del Señor Jesucristo, sino tenía otro nombre. Creo que era Aula Reformada, hace unos 6 años, casi para 7. Yo digo que era la historia de la iglesia. Y ahí estuve hablando sobre lo que eran los modalistas o los sabelianos, no sé si se acuerdan un poco de eso. Entonces, esto que de solo Jesús no empezó desde ahora, ya tenía, incluso el arrianismo también. Ya, ¿qué pasa? La iglesia, si se acordara de todo eso, no estaría obligado de nuevo con estas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Lo que estamos viendo del bautismo ahora es que debe ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted dirá, bueno, quizás no es tanto, vamos a decir, problema, como vamos a ver dentro de un rato en el punto número 4, de si es totalmente sumergido o es por aspersión. Amados, estas son ordenanzas que el Señor ha mandado y ha instituido, y por lo tal tenemos que hacerlo como el Señor lo ha mandado. Entonces es importante hacerlo tal como el Señor lo ha mandado. Entonces debemos entender que muchos de ellos son antitrinitarios. ¿Se acuerdan cuando estuve hablando acá, que le estuve predicando a una persona y se molestó cuando dijo que tenía que creer en el Señor Jesucristo? Y dice, acá falta el bautismo. Usted dirá, ¿es tan grave? Bueno, mire, de en sí son herejes por no creer en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Otra de las herejías que tienen ellos es que dicen que el bautismo salva. Y el bautismo no salva, aunque ustedes no crean. No todos, no todos ellos, pero la mayor grupo de ellos, dicen eso. Cuando yo le estuve predicando, dijo, no, acá no tiene que ser el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y se molestó la señora y me dijo de que era en el nombre de Jesús solamente, y que para obtener salvación debe bautizarse una persona. Y bueno, ahí se entabló una conversación y estuve hablando un poco, yo calmado, por supuesto, pero es importante que podamos entender eso. Entonces los pentecostales, que son los unicitarios, porque hay otros, ellos tienen, vamos a decir,
desarrollan ese argumento que tienen, ¿no? Y bueno, ellos por supuesto tienen textos bíblicos, como Hechos 2:38 y otros textos más. Yo no me da tiempo de hablar cada uno, pero Hechos 2:38, creo 8:16, Hechos 10:48, y creo que hay uno más, en Hechos, creo que es 19:5. Ustedes, si se ponen a ver en el libro de Hechos, ustedes van a encontrar que sí, los apóstoles decían bautizar en el nombre del Señor Jesucristo para arrepentimiento de pecado, tanto en Hechos que nombré ahí, en Hechos 8:16, en Hechos 10:48 y en otros textos más. Ahora no me da el tiempo de desarrollar en estos 55 minutos toda una doctrina sobre eso que ya lo tuvimos hablando. Yo voy a tratar de hacer una defensa, vamos a decir, y refutar un poco esto de solo Jesús, o lo más conocido históricamente como la doctrina sabeliana. Entonces es importante, o los modalistas. Muchos de ellos creen de que Jesucristo, vamos a decir, Dios es uno. Sí, ellos dicen Dios es uno, pero ellos creen que en el Padre era el Padre, y en el Nuevo Testamento ese Padre se transforma en el Hijo, y después ahora en el Espíritu Santo, pero en sí es uno solo. Nosotros no creemos eso de la Trinidad, como estuvimos viendo hace un par de meses. Entonces están muy errados. Cuando yo le hablé, digo, me dice, no, pero Jesucristo es el mismo. Le digo, por eso que hay que bautizar en el nombre de solo Jesús. Digo, no, digo, y la oración sacerdotal, le digo, que ¿acaso Jesucristo era esquizofrénico, que hablaba con sí mismo? Usted cuando habla con una persona que está hablando con usted mismo, digo, no, tiene una comunicación. Entonces él está hablando con el Padre. Y así lo podemos ver, amados, a lo largo de las Escrituras, como incluso en el bautismo de Jesucristo, el Padre habla, el Cristo está ahí, desciende el Espíritu Santo. Pablo mismo lo vemos en 2 Corintios capítulo 13, versículo 14, que Pablo dice la gracia del Señor Jesucristo, escuche, y después dice el amor de Dios, y después dice la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Amén. Y así podemos encontrar como cuando estuvimos explicando de la Trinidad. Ahora, ¿a qué se refiere? Porque bien ellos sacan textos que son bíblicos ahí. Quiero que entienda de entrada, ellos no están, con los apóstoles, ellos no están hablando de la fórmula bautismal. Eso es importante. Esos textos que nombra, sí dicen el nombre de Jesucristo. Yo voy a tratar de refutar y mostrar que ellos no están hablando de la fórmula bautismal. ¿Por qué? Escuche esto, es importante. Ellos dicen bautizar en el nombre del Señor Jesucristo. Acuérdense, en el contexto habían matado a Cristo, no creían que era el Mesías, todo eso estaba surgiendo en ese momento. ¿Qué estaban predicando los apóstoles? Bueno, dice en el nombre. Ahora yo lo voy a explicar un poco más. Pero en el nombre, voy a saber que bautizar en el nombre de solo Jesús. Escuche, mi nombre, como ustedes saben, ¿cuál es? Es Daniel. En el hebreo, ¿qué significa? Dios es mi juez, ¿no? O sea, Dios es mi justicia, perdón. No significa que Dios me va a vengar, sino significa que yo confío en que Dios es el que me justifica. Eso es mi nombre, Daniel. ¿Sí? ¿Se puede entender? Bueno, Jesús, o sea, el Salvador, cuando está diciendo, se está refiriendo no al nombre, que yo veo como dice, me cubro con la sangre de Cristo y todas esas cosas que tienen mucho de ellos. Bueno, cuando dice en el nombre de Jesús, no se está refiriendo al nombre, sino al significado o el carácter. Eso es lo que está diciendo. El nombre se refería a eso, vamos a decir, en la cultura, cada uno que le ponía un nombre, en ello tenía un significado. ¿Se acuerda? Cuando se rió Sara, le puso risa. Entonces cada uno tenía un significado. Y eso era. Entonces, ¿qué estaban diciendo los apóstoles? Ahora vamos a ver por qué. Nosotros tenemos ciertas doctrinas y la interpretación, y una de ellas es que la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, o la analogía de la fe, un texto oscuro, como estuvimos viendo de bibliología. La Biblia no se puede contradecir, el Espíritu Santo no puede decir, es más, el mandato o la orden de Cristo, ¿cuál dijo? Y hace discípulos bautizando en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y después vienen los apóstoles y dicen, no, solo Jesús. ¿Qué pasa? ¿Pareciera como que son rebeldes? No, no es así. Entonces ellos entienden mal. ¿Qué estaban diciendo los apóstoles? Bautizarlo en el nombre de Jesús sería así. Se bautizaba en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Ahora, ¿cómo es esto? Esto, acuérdense, no está contradiciendo la orden de la Gran Comisión de Mateo 28, 19 y 20. El nombre, ahora voy a ampliar un poco más, pero el nombre incluye
todo lo que tiene respeto sobre la persona del Señor Jesucristo y la obra del Señor Jesucristo. Está apuntando a la persona, a lo que es. Cuando dicen, que vengo caminando yo y dice, ahí viene Daniel. ¿Qué se imagina usted? O ponga su nombre, ahí viene tal persona. Bueno, usted ya lo expliqué muchas veces. Cuando dice, si es una buena persona, dice, qué bueno, vamos a hablar de las cosas del Señor. Y otro dice, acá en Argentina se usa eso. Dice, qué bien, tened cuidado, esto es pesado. ¿Por qué? Porque el nombre representa la personalidad, ¿me entiende o no? Y dice, ahí viene esta persona. Y usted, cuando dice esta persona, ¿qué sucede? Es todo lo que es esa persona que va a molestar, o es una persona que trae alegría, se pone contento. Bueno, el nombre representa la esencia, el carácter mismo de una persona. Bautizar en el nombre de Jesús era eso. No está diciendo hay que bautizar en el nombre de Jesús, no. Lo que representaba a Jesucristo, lo que hizo Jesucristo, lo que logró Jesucristo para su pueblo. Eso es. Ellos no estaban negando, vamos a decir, el mandato, la orden que el Señor dio en Mateo 28, 19, 20. Ese es el problema que ellos mal entienden. Y usted dirá, esto no es tan grave. ¿Sabe lo que es grave? Que ellos niegan la Trinidad. El Padre, el Hijo, incluso algunos son modalistas. Modalista, para que puedan entender, es algo que condenó la Iglesia en los concilios. Es como Dios se manifiesta en diferentes formas o diferentes modos. Ejemplo, en la antigüedad Padre, en el Nuevo Testamento Hijo y ahora Espíritu Santo. Pero en sí es un solo Dios, con diferentes manifestaciones. Es una herejía total eso. Es una herejía en lo total, porque en la salvación, o en el orden de salud, usted ve que entra el Padre, envía a su Hijo, el Hijo viene, se encarna, y después asciende y viene el Espíritu Santo. Entonces es una herejía. Otra herejía que tienen ellos es que el bautismo salva. Estuvimos viendo que no es así. Es un mandato, por supuesto, pero no salva. Entonces no están contradiciendo Pedro la fórmula bautismal. Esto es importante. Él lo que está haciendo en sí está enfatizando, podríamos decir, que no hay salvación, como dice, creo que es en Hechos 4:12, si no me equivoco, porque no lo tengo anotado, lo digo de memoria, que no hay salvación dada a los hombres en ningún otro nombre que no sea en el Señor Jesucristo. ¿Usted cree que esté salvo? Dice, soy salvo en el nombre de Jesús. ¿Y eso usted le salvó? Esa fórmula decisional que hace con su boca, en el nombre de Jesús soy salvo. No, en el nombre de Jesús implica todo lo que Él ha hecho. ¿Se puede entender? Eso es lo que estaban diciendo los apóstoles. ¿En qué? Bueno, cuando se estaba bautizando, bautícese en relación, como estuvimos viendo todos estos domingos, en relación a lo que significa el símbolo vamos a decir, de bautizarse en Cristo. Y Él era Él era el Mesías esperado. Espero que se haya podido entender, porque tengo un poco tiempo nomás para presentar el punto número 3 y después ir al punto número 4. Voy a tratar de explicar un poco más y refutar un poco más de esta postura pentecostal unicitaria, de solamente bautizar el nombre de Jesús. Nosotros debemos entender que hay un principio de no contradicción. ¿Qué es eso? Cuando hacemos aquellos que no entienden, la interpretación bíblica, es decir, la hermenéutica bíblica, cómo entender la Biblia. La Biblia no se contradice, es uno de los principios. Cristo no puede decir bautizar en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y después venir los apóstoles y dice otra cosa. No. O usted se equivoca, o yo me equivoco, o algunos estamos equivocados, pero la Biblia no se equivoca. Eso téngalo por seguro. Entonces, es muy posible que ellos se estén equivocando, porque el mandato de Jesucristo es uno. Entonces, nosotros queremos eso, en ese principio, que interpretar los textos oscuros a lo más claro. La orden, por supuesto, suprema de Cristo. Cristo con nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y tiene que llevarse a cabo así. Otra de las cosas es que la Biblia es de inspiración divina, como estuvimos hablando de bibliología. Entonces nosotros decir, no, pero una cosa dice esto o aquello, es poner en duda lo que Dios ha mandado y ha escrito, ¿no? O sea, ha mandado. Entonces es importante que podamos entender eso. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo no son diferentes títulos, como ellos dicen. No, son diferentes títulos. Antes era el Padre, y ahora es el Hijo, y ahora después el Espíritu Santo. Son diferentes modos de llamarlo. No es así. Yo me llamo Sergio. Casi nadie me conoce por ese nombre. Sí, vos sí. Pero mi mamá me llamaba Sergito cuando era chico. Y cuando el Señor me da vida,
yo de alguna forma decidí optar por el nombre Daniel en honor a que Dios me dio vida. Tomé mi segundo nombre como Daniel, pero sí siempre me llamaba Sergio yo. Pero ¿qué sucede? Esos son diferentes formas, sí, yo sigo siendo el mismo, Sergio, Daniel, lo mismo. Bueno, pero Dios no son diferentes tipos. Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es así. El Padre es Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando estuvimos hablando de todo lo que es la esencia misma de Dios, ¿se acuerdan? Entonces es importante. Y ellos caen en esa herejía de decir eso. No son diferentes títulos que dicen de una misma persona. No es así. Padre, Padre, Hijo, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces es importante que podamos entender. Y la misma fórmula bautismal que el Señor Jesucristo, que ellos mismos utilizan ese mismo texto, ustedes si lo ven aparece el nombre en singular, ahí, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El mismo texto aparece. Entonces es importante que podamos entender, no sé si se entiende eso, la gramática, pero aparece ahí, Padre, Hijo, Espíritu Santo, singular. Entonces vemos que es singularmente, o sea, aunque es un solo Dios. Es importante que podamos entender eso. Podríamos hablar más, en la misma, ya di el argumento vamos a decir que el Hijo oraba al Padre en la oración sacerdotal, en donde el Señor Jesucristo, cuando yo le estuve predicando a esta persona, me costó entender porque yo no sabía que acá en el barrio había así de ellos. Primera vez que me he encontrado con adventistas, me he encontrado con testigos, con cada uno he hablado cuando predico. Pero con ellos no. Y cuando le toqué Juan 10:30, que el Padre uno somos, dice, sí, somos uno. Se lo resumo. Él quería cuando decía con el Padre somos uno, es que son la misma persona. Digo, no sé si esto da tiempo para hablar, lo expliqué en la Trinidad. Digo, no, eso es imposible, es como sería, usted me está diciendo que es esquizofrénico, que hablaba solo. No, le digo, no, usted no leyó, no sé qué me dijo, usted se está refiriendo al Shema de Deuteronomio 6:4. Oye, Israel, le digo, Dios es uno solo. Digo, ahí la palabra es echach, le digo, en el griego. ¿Qué significa? Habla de una unidad. Cuando tiene un racimo de uva que dice, mira, tengo un racimo de uva. Pero ¿cuántas uvas componen en eso? O un cosito de esos bananas que vienen, acá no vienen, pero la banana viene con muchas cosas así. En mi época, en la escuela, antes de entrar, vendían un cosito así de caramelo, o las uvitas, no sé cómo se llamaban, las mielcitas. Decía, ¿me da una tirita, señor, de esto? Es que tenía plata para comprarla, ¿no? ¿Me da una tirita? ¿Pero qué onda venían? Como 10 caramelos en esa tirita, ¿se acuerdan? Largo, ¿no? Bueno, pero es uno, bueno, lo mismo. El Chas, cuando habla ahí, me decía es uno. Claro que es uno, pero está hablando no como usted lo interpreta que es uno, sino una unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, es difícil de hablar esto y un poco complicado. ¿Por qué estamos hablando esto? Porque incluso nuestro catecismo dice en la pregunta número 76, Catecismo Bautista, ¿cómo se administra correctamente el bautismo? Respuesta, el bautismo se administra correctamente por la inmersión, o sea, sumergido todo el cuerpo de la persona en el agua. Ese es el punto 4 que tenemos que tocar. Da los textos. Pero acá viene esto que estamos tocando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según lo instituyó Cristo y lo practican los apóstoles, no por aspersión o derramamiento de agua o inmersión de una parte del cuerpo según las tradiciones de los hombres. ¿El catecismo? Entonces, es importante el mandato, la orden que Dios o el Señor dejó, es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nosotros debemos hacerlo tal como el Señor lo ha mandado o lo ha instituido. Y esto es importante cuando hablamos del nombre. Ahora, cuando hablamos del nombre, ya lo dije, bueno, ellos lo primero que sacan dicen, pero acá es en el nombre de Jesús. Y te nombran el texto, los más versados en su doctrina, ¿no? Quiero que entiendan algo, en el Salmo 18, versículo 49, la otra vez que damos los sábados en el grupo Los Salmos, me tocó leer el Salmo 18, pero en el versículo 49 dice así, por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Señor, y escuche, y cantaré a tu nombre. ¿Qué es eso? Escuche, ahí, en estos minutitos que me quedan, hay una estrecha relación entre el nombre, y lo vuelvo a explicar de nuevo, y el carácter de Dios.
lo que es en sí mismo una persona. Lo vuelvo a explicar si se perdió. Daniel, mi nombre, es todo lo que implica lo que soy yo, como usted me verá, no sé cómo me ve, pero como usted me ve. Daniel, yo cómo molesta con las doctrinas, siempre esto o aquello. Es la forma que usted tiene de verlo. Bueno, eso es el carácter de la esencia. Bueno, en el nombre de Jesús es todo lo que implica que Jesucristo para mí es todo. Todo lo que tengo. Es mi Salvador, mi Señor, mi Rey, aquel que ha perdonado mis pecados. Los que cometí, los que cometo y los que cometeré. Eso es el nombre de Jesús, todo lo que es para mí. En Él confío y en Él me afianzo. Eso es el nombre, no es que te bautizas en el nombre como para tener, no es así. Nombrando el nombre lo invoco como si fuera algo mágico. No es una lámpara de Aladino esto. Lo que Él representa, lo que Él es. En el Antiguo Testamento, por supuesto, tenía un nombre diferente, no me acuerdo en este momento, pero en el Nuevo Testamento aparece la palabra como onoma. La palabra o nombre significa que la persona o el carácter de una persona, eso es bautizar en el nombre de Jesús. Bautícese en el nombre, en lo que Cristo representa, aquel que vino a salvar a su pueblo, a rescatarlo, a redimirlo con su preciosa sangre. ¿Entienden ahora? No está hablando que tenés que bautizar nombrando el nombre de Jesús y entonces si no lo haces así, no. ¿Qué pasó con el pobre ladrón en la cruz entonces, que no se bautizó en el nombre de Jesús? No es así. Entonces debemos entender bien, y lamentablemente cuando hacemos interpretación bíblica o hermenéutica, yo no puedo interpretar de acuerdo al lenguaje argentino, porque no puedo traer una mente preconcebida mía o las cosas que he aprendido y tratar de, con eso leer la Biblia. Debemos entender la cultura de cada país. Como lo digo hace tiempo, hay en otros países que hay una fruta que se llama mango, que acá no hay. Y acá en Argentina, ¿qué le decimos a la plata? Cuando yo llega la quincena, acá digo, no tengo un mango! ¿Qué significa no tengo un mango? No tengo un peso. Y en otro país una fruta. Y ahora si yo me quiero interpretar y ver así, digo, a ver, no tengo un mango. ¿No tiene fruta? No tengo dinero. No puedo ir con eso a ver qué significa el nombre. Porque en la cultura para ellos significaba toda la esencia que es una persona. Y eso es lo que trataban diciendo los discípulos. Entonces es importante. Podríamos hablar más sobre esto, pero cuando ellos lo aplicaban en relación a lo que sea, para sanar en esa época, o incluso acá en el bautismo, pero era el nombre de Jesucristo, aquel que salva, que nos redime, perdona los pecados. Bautízate en el nombre de Jesús, en lo que Él hizo, en aquello, pero no está evocando la fórmula bautismal, ¿sí? Se puede entender lo que, lo que el Señor ha logrado por su pueblo. Eso es lo que está hablando un poco ahí en el punto número 3 que estamos hablando. Yo estoy dejando muchas cosas, aunque ustedes no lo crean, afuera. Entonces yo te bautizaron en el nombre ustedes no van a encontrar nunca a Pedro o a Pablo diciendo, yo te bautizo en el nombre de Jesús. Ustedes no lo van a leer eso. Sí predicaban así para que ellos se bautizaran en lo que el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque estos líderes habían rechazado a Cristo, no lo habían aceptado como el Mesías. Entonces eso es. Pero en ninguno de los pasajes, vamos a decir, están rechazando la fórmula bautismal que el Señor Jesucristo había mandado que se tenía que hacer. Bueno, vamos a pasar al número 4. Y dice así. Vengo bien con el tiempo. Estoy guiando con el reloj de mano porque me olvidé el cronómetro. Bueno, punto número 4. La inmersión de la persona en el agua es necesaria para la correcta administración de esta ordenanza. Bueno, la inmersión de la persona en el agua es necesaria para la correcta administración del agua. Quizá usted no le preste tanta atención a este punto. Decir, bueno, tanto problema por un poquito más de agua. Sí, acá tengo, gracias. Tanto problema por un poquito de agua. Es lo mismo si le tirás agua, aspersión, una gotita. Mire, yo ahora sigo siendo pobre, ¿no? Sí, pero en mi época
en mi época, era más pobre todavía. En mi época no, vivía en una casilla de madera, vivía en una casilla de madera y no tenía dinero. Muy pobre, con mi papá me dejó a los 4 años y teníamos un fuentón que lo poníamos arriba de unos ladrillos. Mi mamá tenía que lavar ahí, no había baño. Usted puede abrir su canilla y tomar toda el agua que quiera. Yo tenía que bombear de un pozo para poder tomar agua. Fue una época muy barría con unos cosos que salía al campo y lo ataba con una cosa que se llamaba escoba para mí. Pobre. Bueno, ¿por qué cuento esto? Porque estoy hablando del punto número 4. Mi mamá conseguía pantalones usados, para mí yo era chico, y acá viene lo que quiero contar. No estoy queriendo darle lástima de nada, porque muchos venimos de ahí. Pero quiero que entiendan algo. Para ponerme un pantalón nuevo yo no tenía. ¿Sabe qué hacía? Lo que llamaba tintura. Yo compraba unos cositos de tintura azules y los mezclaba. Y aquellos que saben que son un poco más viejos como yo van a entender. Mezclabas el pantalón y lo tenías que sumergir totalmente y lo dabas vuelta y vos lo sacabas y siempre te quedaba feo, ¿eh? Anilina, muy bien. Anilina, el colibrí, acá vendían allá en Buenos Aires. El colibrí, nunca te quedaba bien. ¿Ves estos pantalones que usan los jóvenes? Están todos rotos, teñidos, parece que tienen pintura. Bueno, en mi época eso era símbolo de pobreza. Pero yo me ponía esos pantalones. ¿Sabe por qué le estoy contando esto? ¿Usted cree que si yo le hacía aspersión, como eso que se le tira a los bebés para bautizarlos, me iba a quedar bien? No. Yo lo tenía que meter en ese tarro, dejarlo ahí, lo volvía con un palo así. Incluso en la época de ellos, los judíos también hacían lo mismo. En un palo así, porque si te quedaban las manos así, tipo azul, decías al avatar, ¿vio? Algo así. Encima la cara negra y las manos azules. No te quedaba. No te quedaba. Y cuando quería que era blanco le ponía la bandina. El que es pobre puede saber lo que estoy hablando. Entonces, no te quedaba. Ahora escuche lo que estoy hablando del bautismo. Nosotros creemos que tiene que ser, incluso el nombre literal de bautismo, vamos a decir, es poner, sumergir, ahogar. No está hablando la palabra bautizo. Incluso si usted, ahí tiene un diccionario, o si usted tiene, se puede descargar, que es el diccionario Vine, y si usted lo busca, va a encontrar el significado de eso. Cubrir completamente. Yo tenía que cubrir completamente el pantalón para poder tenerlo, incluso no me quedaba. Entonces, ¿qué sucede? La palabra o el significado de la palabra total es sumergirse, es totalmente sumergirse. Y a pesar que yo lo hacía así, no me quedaba nunca teñido el pantalón. Entonces es importante. El diccionario Vine, o Vine si quiere decir, da esa definición de una inmersión o sumersión, o sea, meterlo totalmente adentro. Allá en la biblioteca tenemos ciertas teologías sistemáticas, que algunas comparto y otras no. Entre uno de ellos está Luis Berkos y el otro creo que es Hodge, que tengo. Estos teólogos son muy buenos, pero cuando tienen que hablar, vamos a decir, de lo que es el bautismo, ustedes ven un argumento raquítico que no es característico en ellos cuando dan su teología. Ahora cuando tienen que dar estos argumentos, sus argumentos son muy flacos. Incluso Berkos, cuando está tratando de probar que no es total bautizar, e incluso que él hace un salto en alto sobre esta palabra, porque la palabra sola ya da toda la definición, significa sumergir totalmente en el griego. Él busca o trata de hacer malabares o elastizar la palabra, mostrando muchas cosas, incluso yéndose al Antiguo Testamento para mostrar, vamos a decir, que esa palabra era solamente, vamos a decir, los rituales que utilizaban los sacerdotes. Nada que ver porque no estaba hablando del bautismo. La palabra bautismo, incluso en un diccionario teológico, aparte del Vine, o algunos léxicos griegos, ya lo dije, la palabra es baptizo y significa hundir o sumergir en el agua. Y eso es lo que aparece. Y bueno, Berkov, en su teología, él y otro más, yo estoy nombrando a él, porque es el que tengo yo, o sea, como teología sistemática, pero él dice así, él saca Marcos 7:4, y entre otras cosas, no sé si se acuerda cuando se tenía que lavar las manos, ellos se lavaban las manos, bueno, él dice que no
no implica totalmente el lavamiento externo. Escuche, es muy pobre ese argumento. Veo esto cuando usted, esto del coronavirus, no sé si usted lo hace, pero se lavan la mano. Al principio nos lavamos todo así como 10 minutos la mano, ¿se acuerdan? Todo por todo, así, había una técnica. Se lavaba. Bueno, él dice que eso es bautizo. Y para que se puedan entender, bautizo dice, bueno, acá parecía como meter la mano. Es pobre el argumento porque, ¿cómo puedo explicarle? Él está diciendo que no se muete todo el cuerpo, sino que no se lavaban las manos. Y la palabra, escuche, ese argumento está mal. Incluso si fuera, vamos a decir, ese argumento bíblico, bueno, yo cuando me lavo las manos, no sé usted, no sé, yo sé que algunos Dios los bendijo y tienen vamos a decir, una situación económica buena, gracias a Dios, pero aquellos que vienen de abajo me van a entender. En mi época había palangana, no había esto que hay en el baño que se llama así, ¿cómo se llama? Que lo pone ahí. Palangana, era un coso de plástico de coso, fuentón. Y yo me tenía que lavar la mano así, la cara, toda la mañana estaba afuera eso. Estaba afuera, se tenía un poquito de agua con el jaboncito y te lavabas. Pero yo tengo que sumergir mi mano. Bueno, Berco lo que dice que no está hablando de todo el cuerpo. Es flaco el argumento que está usando, porque vamos a ver que el Nuevo Testamento, si hubiera querido, vamos a decir, que solamente es aspersión o un rociamiento, el Nuevo Testamento tiene palabras para utilizarlo, pero no, cuando se habla del bautismo, habla de bautizo, hundir o sumergir. Ahora, si fuera como el argumento de que dice Berco, el Nuevo Testamento puede hablar sobre la palabra rantizo, que significa así. Eso podríamos decir que no es total un sumergimiento totalmente. Lo que quiero decir es que hay palabras en el griego para definir la palabra que cuando no es bautizo, pero sí significa, mirá, pero ¿por qué tanto problema con esto del agua? Una de las cosas quiero que entienda, amado, es que Dios lo mandó y el Señor lo instituyó. Otra de las cosas quiero que entienda esto. Como estaba dando ejemplo de teñir mi pantalón, si yo veo que yo agarro acá y tengo como un rallador, le tiro agüita así para que no se levante mucha tierra, como hacen Progreso Peregrino, ¿se acuerdan de tirar agua? Bueno, si le hubiera hecho eso de pantalón, me hubiera quedado teñido, no. Bueno, otra de las cosas del simbolismo que estuvimos hablando en las otras prédicas es que cuando la persona se sumerge totalmente, representando eso la muerte en Cristo, y cuando se levanta sale a nueva vida, usted respira, sale así. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, ahora usted, en el sentido simbólico estoy hablando, ¿usted cree que por qué no usted se mete completamente ahí? Porque simboliza completamente el lavamiento de todo el cuerpo, aunque eso no lava, no purifica, sí de conciencia, pero no es por más que usted se refresque con jabón y mejor lo que te dice no se va a sacar el pecado, pero simboliza lo que ya ha pasado. ¿Por qué es eso? Lo mandó, porque simboliza eso. Usted se tira un poquito de agua, de aspersión, eso no simboliza la total limpieza de pecado, tiene un simbolismo espiritual. Poquito de agua en la cabeza no simboliza. Otra de las cosas, bueno, yo no quiero hablar, incluso le podría decir algo, no sé si ustedes lo han leído, yo creo que lo leí 2 o 3 veces nada más. 2 veces seguro me lo leí, 3 hasta ahí nomás. Pero algo que se llama la institución de la religión de Juan Calvino, la tengo toda marcada ahí, fueron mis comienzos. Sí, es gordo, tiene como 4 cosas. Es bastante, bueno, pero yo le puedo asegurar que 2 veces la leí. Bueno, pero incluso Calvino, vamos a decir que es un paido bautista, e incluso él mismo decía, y ellos no lo dicen esto, que bautismo significaba sumergir. Y él mismo, un paido bautista en su institución dice eso, que la iglesia primitiva utilizaba eso, y eso lo puede encontrar, creo que es en el libro número 4 de Calvino, no me acuerdo el capítulo 15 o por ahí está, pero en el libro 4 aparece Calvino diciendo que significa sumergir. Entonces es importante que podamos entender. Otra cosa es cuando usted lee, siempre digo lo mismo, lea el contexto. No se quede cuando le ponen el dedo el texto ese. Yo cuando me pregunta algo, un momento,
voy a tener que estudiar el tema, a verlo, y denme tiempo, ¿por qué? Yo te digo la verdad, no me sé todo. Tengo que estudiar, tengo que prepararme, entonces, pero tengo que indagar, como los de Berea. Pero uno de los textos, y escuche, en Marcos 1:10 aparece cuando, acuérdese cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, ¿se acuerda por Juan? Y cuando dice, cuando el Señor Jesucristo ascendió o subía del agua, vio abrirse los cielos y vio el Espíritu Santo que descendía como paloma sobre él. Bueno, la idea ahí que ellos dicen es esta. El argumento de ellos es esto. Cuando subía del agua es cuando el Señor, yo no voy hace, no sé, 5 años, porque acá estamos en Mar del Plata, el mar acá, no voy. Pero cuando me metía al agua, usted dice, está saliendo del agua. ¿Se acuerdan? Yo salía así corriendo en el agua. ¿Qué tiempo? Salía del agua así y eso salir. Pero esa no es la idea. El Pablo Bautista dice, y cuando subía del agua a Cristo, es como que saliendo así del agua. No es así. Estaba sumergido así y él salió del agua así para afuera. Esa es la idea. ¿Qué está significando? Es que el Señor Jesucristo fue sumergido en el agua. Y si no estoy hablando que para perdón de pecado, no, lo voy a dejar acá y me retiro. Es así. Él lo hizo en representación de ustedes, no porque él lo necesitaba. Dice, ¿por qué se bautizó? Bueno, porque él era cabeza federal y lo hacía en lugar nuestro. Y ahí nomás ya lo termino. Pero él se sumergió. Entonces ahí podemos ver que Marco está utilizando ahí el texto anabaino, que significa salir del agua. Yo cuando salgo del mar, yo cuando iba, salía caminando, no es eso, sino que al salir del agua plenamente salió para ahí, se abrió los ojos y ve hacia en el cielo que el Espíritu Santo. Esa es la idea. ¿Cuál es lo que quiero transmitir? Es que él se sumergió, él hizo eso. Otro ejemplo es Felipe y el eunuco. ¿Se acuerdan de Hechos capítulo 8, versículos 38 y 39? Cuando dice, ¿qué me impide de esto? Que Felipe le predica el Evangelio, dice, ¿cómo sabré de quién está hablando? Y bueno, él quiere bautizar. Y entonces dice que había en un lugar mucha agua. Si él hubiera querido tirarle un poquito de agüita, le hubiera hecho así, un poco de agua en la frente y ya está. Pero buscaron un lugar donde había mucha agua. En un lugar a la orilla del río. ¿Para qué iba a buscar un río si solamente se aspersión, un poquito de agua? Que si quizás usted se pone a pensar en el carruaje ese tenía una botella, no sé si era agua, una jarra, una tinaja de agua. No era, buscaron un lugar donde hubiera agua en el río, entonces descendieron para bautizarlo, sumergirlo al eunuco. Entonces si vemos eso, podemos apreciar que sí, la Biblia nos muestra de que era por sumergirse totalmente en el agua. Entonces, hasta acá hemos terminado. O sea, yo voy a dar algunas cosas nada más para ir terminando, porque con esto cerrábamos ya. El domingo que viene vamos a empezar con la Santa Cena. Pero espero que haya quedado en claro estos puntos, porque son muy importantes que podamos que queden en nuestras mentes. Acuérdense, bautismo es bañar, sumergir totalmente. No es solamente tirar o rociar un poco de agua. Incluso John Murray, que es otro, no lo quería nombrar porque sé que algunos leen, vamos a decir, literatura de la teología sistemática. Yo no comparto mucho de Murray, no comparto de las partes, no viene al tema, pero no comparto la parte que dice de que hay profetas falibles. Murray cree que todavía hay un continuismo y todavía hay profetas. Que usted puede, el asunto es así, puede usted profetizar algo y se puede equivocar, como Agabo, en el nuevo calvinismo, hay un libro que sacó en contra de él. Entonces, en una parte creo que se erra. En esta parte el argumento, escuchen, el argumento de Murray viene así, dice, él dice que no tenemos ninguna justificación para decir que el bautismo representa ser sepultado y resucitado, como Gálatas 3:27. Escuche, voy a cerrar con este texto. Gálatas 3:27, estoy leyendo la versión purificada del año 1602. Y dice así, Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Él niega esa parte, dice que no hay argumento
para decir eso, que el bautismo representa ser sepultado y resucitado. Quizá para ustedes no tiene sentido, es grave decir eso. La Biblia dice que cuando usted, para eso tenía que escuchar otra prédica que estuve hablando, cuando usted se bautiza, el símbolo ¿cuál es? Es que representa su viejo yo muere y se levanta nueva vida en Cristo. ¿Cómo que no hay argumentos? No es así. Amados, aquellos que me conocen a mí, me conocen como un arduo lector. A mí me gustan todos, los libros, las Biblias comentadas, todo lo que pueda haber. Pero cuando no es bíblico, no es bíblico. Entonces es importante que tengamos cuidado con estas cosas. Cuando vemos nosotros Romanos 6, Colosenses 2, que estuvimos, nosotros tenemos argumentos fuertes y sólidos y bíblicos para decir que sí, que el bautismo está representando eso. Escuche, denme un minutito más. Si el bautismo representa eso, el ser revestido de Cristo, y cierro con esto, el bautismo, para revestirse, tiene que bautizarse, hablando más de simbolismo de eso, ¿no? Entonces, ¿qué significa? ¿Un poquito de agua usted cree que va a estar revestido? Aunque el bautismo en sí mismo eso no está, es un símbolo. Pero por eso es que totalmente, cuando usted sumerge algo en el agua, que se empapa totalmente de agua. Si usted le tira un poquito no va a simbolizar. Entonces, ¿qué sucede? Más allá de esto, que sea, bueno, esto salva, no salva, lo que salva acá es Cristo. ¿Sí? Eso es importante, solo Cristo. Pero tenemos que hacer, el Señor Jesucristo que dijo, que hiciéramos discípulos y enseñáramos todas las cosas como Él había enseñado. Eso es importante. Ahora, cuando yo quiero justificar una doctrina y traigo argumentos y hago exegesis, para hacer valer, yo estoy torciendo, y la escritura no le estoy haciendo justicia. Y trato de decirlo con amor esto, en el sentido que debemos nosotros entender esto, porque si nosotros abrimos estas pequeñas brechas, estas pequeñas puertas, con esto y aquello, y esto no me gusta, vamos a ser como ese hombre que una vez armó su propia Biblia y le pegó unos tijerazos, que obligó, y de ahí en adelante ustedes saben la historia de la iglesia se ve obligada a formar lo que era el canon. Entonces, no podemos ir a esto, sí, aquello y empezar a sacar. Debemos ser íntegros con la palabra, porque al fin y al cabo, ¿quién la escribió? O sea, ¿quién la inspiró? Fue el Espíritu Santo. Decir algo contrario a lo que está diciendo, usted quizás no le dice, tanto problema con el agua, es estar diciendo cosas que el Espíritu Santo no ha dicho. Incluso cuando vimos bibliología, una parte no poner y otra es no quitar. Dios habló y Dios dijo, y el Señor Jesucristo dijo que debe bautizarse en el nombre del Padre, entonces aprendimos hoy, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el elemento es el agua y la ordenanza dice totalmente el cuerpo. Es así, porque por eso estamos completos en Cristo. Y el bautismo representa eso, una sumersión totalmente completa. Vamos a orar y ya terminamos. Amado Padre, Señor, estamos frente al trono de la gracia, Señor, para agradecerle que pudimos, Señor, aprender de esta última serie del bautismo. Estuvimos viendo, Señor, que el elemento exterior que se debe utilizar en esta ordenanza que usted ha mandado, Señor, estos sacramentos que es el bautismo, y vamos a ver la Santa Cena el domingo, si usted nos concede un día más de vida, otra semana más. Y hoy aprendimos para cerrar que es el agua y debe ser bautizada en el nombre de usted, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando hablamos del nombre de Cristo, es todo lo que Cristo ha logrado y ha ganado para nosotros, y en el nombre y la representación de Él, y que no está hablando de la fórmula bautismal, sino de la persona, de la esencia que Cristo mismo es, en el cual obtenemos perdón de pecados. Y aprendimos también que la inmersión debe ser completa, y esto es necesario para que se haga correctamente la administración de esta ordenanza que nos ha dejado nuestro amado Señor Jesucristo. Y como siempre le decimos, amén. 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 Amén.